eso que ya somos. Hay muchas cosas que no somos y que quisiéramos llegar a ser, pero hay algunas que ya somos y yo quiero profundizar en esto que tiene que ver con la identidad. Acompáñame por favor a 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, un texto súper conocido para los cristianos. Y dice en nueva versión internacional, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ustedes son linaje, ustedes son. Déjame pararme primeramente en esto. Ustedes son, vos y yo ya somos. Hay muchas cosas que debemos ser y todavía no hemos alcanzado. La palabra de Dios nos dice que debemos llegar hasta que todos podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Nos falta mucho, no sé a vos, pero a mí me falta mucho para llegar a ese. Eso me falta. Quiero llegar a ser. Quiero llegar a la madurez. Quiero llegar a comportarme como Dios espera que me comporte. Dice también la palabra comprender junto con todos los santos cuál es la altura, la anchura, la profundidad. Tenemos que llegar a comprender la profundidad del amor de Cristo. Eso todavía no lo conozco del todo. Tengo que llegar a ser. Tenemos que llegar a ser como Cristos. Pero Pedro nos dice que hay algo que ya somos. Algo que vos y yo ya somos. Y esto es lo que acabamos de leer. No tenemos que esforzarnos, no tenemos que planificar para alcanzar, no tenemos que intentar y mucho menos aparentar, porque ya somos. Te lo leo de nuevo, 1 Pedro 2:9. Ustedes son, decí conmigo, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya somos. Esta es la maravilla de la justificación, que somos salvos por gracia, no por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. En Efesios 2:8 dice eso. Después anotalo, no te lo voy a leer ahora porque tengo bastantes textos para leer, pero somos salvos por gracia, no por obras. Porque si nosotros quisiéramos autoaplaudirnos o autojustificarnos, bueno, entonces podríamos planificar y alcanzar a ser. Ese es el problema de la religión. La religión te propone una serie de pasos y cada persona piensa que está mejor, más cerca de Dios porque va cumpliendo metas, va tratando de ser y nunca se es, nunca se llega, se corre detrás de una zanahoria inalcanzable. ¿Por qué? Porque en cuanto a la salvación, en cuanto a algunas de las cosas, no tenemos que alcanzar nada porque ya somos. Esta es la justificación, somos salvos por gracia. También el apóstol Pablo le dice a los romanos en capítulo 5 de Romanos, no lo vamos a leer ahora, pero que somos justificados por la fe. Justificados. Nuestra justicia o nuestra justificación no es por mérito propio, sino por la fe en Cristo Jesús, por la acción de Cristo. Esta es la diferencia entre lo que llamamos el paradigma humano y el paradigma de Dios. En el paradigma humano, las personas tienen que tratar de hacer méritos para alcanzar la salvación. Históricamente, incluso las religiones, como te decía, la creencia de pensar que porque me porto mejor, entonces Dios me va a recompensar, que si hago buenas obras, entonces voy a alcanzar la salvación, cuando es imposible alcanzar la salvación por mérito propio. Ahora, fíjate cómo el apóstol Pedro define, ya somos
ya somos linaje escogido, ya somos nación santa, ya somos real sacerdocio. Y después dice, ¿para qué? Para que manifestemos las obras maravillosas que Dios... Las obras son importantes en los cristianos. Las obras de los cristianos determinan si somos o no somos cristianos, porque somos conocidos por nuestros frutos. Pero no son las obras las que nos salvan. Las obras siguen a la salvación y no la salvación la podemos alcanzar por obras. Por eso que esto es importante. Parece un detalle menor, pero vos y yo tenemos que entender que si estamos siguiendo a Jesús, si hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos siguiéndolo, estamos teniendo comunión con Él y con la iglesia, entonces ya somos salvos, ya somos real sacerdocio, ya somos una nación santa. En la antigüedad, el Señor muchas veces les habló y les prometió para que ustedes puedan llegar a ser, para que, bueno, estaban en la ley. En la ley vos tenías que lograr ser por esfuerzo. Mira, venite conmigo a Éxodo 19, desde el versículo 5 y 6, dice, hablándole Dios a Moisés, si ahora ustedes me son del todo obedientes, qué interesante, del todo obedientes, porque a veces hay obedientes a medias, del todo obedientes y cumplen mi pacto, léelo conmigo, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Serán, en futuro, serán mi propiedad exclusiva con un condicional. ¿Cuál es el condicional? Si ustedes me son obedientes del todo. Y luego dice, aunque toda la tierra me pertenece, versículo 6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, dice el Señor, comunícale todo esto a los israelitas. Lo profundamente interesante del texto de 1 Pedro que estamos leyendo es que Pedro toma un montón de pasajes del Antiguo Testamento en el que, por ejemplo, como en este, Dios dice, si ustedes me obedecen, ustedes serán mi propiedad exclusiva, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, ustedes serán para mí una nación santa. Y Pedro, parado en la gracia, dice, señores, la buena noticia es que ahora sí podemos decir que ya somos nación exclusiva, ya somos reino de sacerdotes, ya somos nación santa, ya somos. El pueblo de Israel tenía que obedecer, tenía que hacer determinadas cosas para alcanzar por la ley, por esfuerzo, por cumplir las reglas que Dios estableció por medio de Moisés, tenían que alcanzar ciertas, no la alcanzaron. Ningún ser humano podría alcanzarlo, pero el pueblo de Dios, la verdad que falló en un montón de veces. Dios le propone un montón de opciones, un montón de beneficios al linaje de Abraham, a los hijos de Abraham. Pero ellos no lo logran alcanzar, no pueden. Nunca llegaron a ser esa nación, ese linaje, ese pueblo escogido, esa propiedad exclusiva, o por momentos, andaban a los tumbos. Si lees la historia del pueblo de Israel, vas a ver que se iban acercando a Dios y ya se mandaba una macana, se alejaban. Cuando estaban mal, se arrepentían, pedían perdón, Dios los ayudaba. Cuando ya estaban más tranquilos, se olvidaban de Dios. Pero le pasa a la gente común. Entonces dice, no, yo quiero que Dios me sane, quiero estar en el hospital y si me sana Dios voy a ir a la iglesia. Dios lo sana, viene el primer día y ya después se olvida. Y después otra vez está enredado y entonces se mete en problemas y se mete tal vez en adicciones. Y cuando está enredado dice, no, si Dios me saca de esta, yo voy a dejar todo, voy a cambiar mi vida. Dios lo saca de esa el primer día, el segundo, 3 días, ponele. Y después otra vez en la pendiente hacia abajo. Los seres humanos somos así. El pueblo
de Israel no pudo sostener esa conducta que le permitiría ser pueblo de Dios. Pero el apóstol Pedro dice, ahora por la gracia, ahora no tenemos que esforzarnos. No es, bueno, si hacen esto serán. Ahora dice, ya somos. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Gloria a Dios porque ya somos. Y por lo que ya somos, también tenemos la esperanza de llegar a ser todo aquello que todavía no somos. Antes de continuar con la palabra, quiero invitarte a compartir una canción, una histórica, vieja canción, vamos a usar palabra vieja, sí, una vieja canción, maravillosa, que se llama Mi Tributo. A Dios sea la gloria por lo que soy y por lo que anhelo ser. Todo lo que soy y todo lo que anhelo ser, se lo debo a Dios. Dale, disfruta conmigo esta maravillosa canción. ¿Cómo puedo expresar lo que Cristo ha hecho por mí? Cosas tan maravillosas que me ha dado sin yo merecer. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que yo soy y lo que anhelo ser, todo lo debo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí.
sea la gloria por lo que hizo por mí. Qué bueno, su sangre me ha limpiado, ha sido Él todo lo que soy y todo lo que anhelo se lo debo a Él. Déjame que, teniendo claro entonces que ya somos por gracia, ya somos por la obra de Cristo, ya somos por su sacrificio en la cruz, vamos a empezar a desandar este texto bíblico. Y hoy quiero compartirte solo 2 puntitos de esto que vamos a ver. Lo primero entonces dice linaje. Ustedes son linaje, usa la palabra linaje escogido, linaje. Hagamos foco en este concepto, el concepto de linaje. Al hablar de linaje, estamos hablando de familia, estamos hablando de pertenencia, estamos hablando de identidad. Dios, en el comienzo de los tiempos, llamó a Abraham y le prometió darle un linaje. Mira, lee conmigo en Génesis capítulo 12, versículo 2, cuando Dios se le aparece a Abraham en Ur de los Caldeos y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Wow! Promesa de Dios a Moisés, de Abraham. De Abraham surgen casi todos los pueblos más importantes de la tierra. El pueblo de Israel, por supuesto, pero también las naciones árabes y varias de las religiones semitas o más monoteístas, surgen todas de los lomos de Abraham. Ahora, Abraham pasó un montón de cosas. Fue Dios prometiéndole en varias ocasiones, recordándole: te haré una descendencia numerosa. Cuando Abraham parecía que se quedaba sin fe, Dios lo llamaba, le decía: salí de la tienda, mira el cielo, ve las estrellas, y bueno, así va a ser tu descendencia. Pero Abraham no tenía ni un hijo. Y otra vez se desanimaba y Dios lo sacaba: anda ahora, mirá la arena del mar, ¿podés contar la arena de la playa? No, decía: bueno, así será tu descendencia. Finalmente Abraham tiene un hijo, y cuando él tiene su hijo, y ya su hijo tenía como la edad de 12 años, Dios le dice: bueno, ahora sacrificalo. Qué terrible, ¿eh? Pero Abraham toma al muchacho, usted conoce la historia, sube y le dice a su esposa, a la mamá del chico, y le dice a sus empleados: subiremos, adoraremos y volveremos. Qué impresionante, entendiendo el acto de obediencia como un acto de adoración. Eso tal vez lo podemos ver otro día, pero obediencia es adoración, adoración es obediencia. Y entonces, cuando está por entregar al muchacho, convencido de que Dios lo podía resucitar, Dios detiene y le dice: no, está bien, Abraham, ya me di cuenta de qué estás hecho. En una versión más moderna, ¿no? Y luego le vuelve a prometer. Esto ya es Génesis 22, 18. Fíjate lo que dice. Otra vez le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Así que una promesa. Estamos leyendo en 1 Pedro que Pedro está tomando textos del Antiguo Testamento, cuando Dios había prometido: ustedes serán sacerdotes, ustedes serán. Pero Pedro dice: ahora ya somos. Y somos no porque nosotros lo hayamos hecho, no es porque nosotros hayamos cumplido todo lo que teníamos que cumplir, sino por la obra de Cristo. Y acá otra vez el apóstol Pedro dice: somos linaje. Cuando hablamos de linaje, todo judío, cuando hablaba de linaje, estaba entendiendo que era salido de los lomos de Abraham. Fíjate cuando Jesús entra a la casa con Zaqueo, publicano, y todos dicen: ah, qué feo, está con un recaudador de impuestos, con un pecador. Y Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es linaje de Abraham.
Fíjate qué interesante, el linaje, hay una promesa de bendición. Pero claro, por medio del esfuerzo, por medio de Abraham, por medio del esfuerzo, por medio de la ley, es imposible cumplirlo. Pero ahora el apóstol Pedro dice, ahora sí somos linaje escogido. Ya somos linaje. Con Abraham hubiesen llegado a ser, pero nosotros somos. Y él habla de un concepto más profundo. Por eso él dice que hemos sido adoptados. Y ahora le habla tanto a los judíos como a los no judíos, porque este linaje ya no tiene que ver con Abraham, no tiene que ver con la ascendencia, no tiene que ver con la genética, tiene que ver con el creer en Jesús o no. Por eso él dice que ahora somos linaje, porque hemos sido adoptados. Mira cómo el apóstol Pablo lo explica en Romanos 8:15. Dice en Romanos 8:15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! No hemos recibido un espíritu que otra vez los va a esclavizar. Eso es la religión. Eso es la manera humana. Yo te decía, el paradigma humano. Todos aquellos que quieren alcanzar, quieren ser linaje, quieren ser nación santa, quieren ser pueblo escogido, por su propio esfuerzo, se esclavizan. Tal vez son liberados del poder del pecado, pero se esclavizan otra vez ahora a la religión. Se esclavizan a la opinión de los demás. Entonces, es una esclavitud de la misma manera. Ahora vos me dirás, bueno, pero por lo menos no es esclavitud al pecado. Si pecado es errar el blanco, si pecado es salirse de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios no es que nos esclavicemos de nuevo. Por lo tanto, esclavizarse con la religión también es pecado, en el sentido más profundo de la palabra. Ahora, dice el apóstol Pablo, ustedes no recibieron un espíritu que los saca de una esclavitud para meterlos en otra. Señores, ustedes han recibido un espíritu que los adopta como hijos, los adopta como hijos, hijos de Dios. Sí, ¿cuántos dicen amén ahí? Los adoptan como hijos, pero además dice algo más. Si estás leyendo en la pantalla el texto, dice, les permite clamar, les permite decir, Abba Padre. Abba Padre es una expresión muy tierna que significa papito querido. Es esa expresión que usaban los niños para referirse tiernamente a su padre, como nosotros usaríamos el papi o alguna expresión así cariñosa. Dice, es este espíritu que te permite clamar. No cualquiera puede decirle a Dios, papito. Algunos dicen, bueno, el de arriba, el barba, el flaco. ¿No? Los judíos dicen el eterno, no pueden ni nombrar su nombre. Pero ahora que ya somos linaje y hemos sido adoptados, ahora que hemos sido adoptados, podemos decirle, ay, papá querido. Y él no se ofende, al contrario. Porque imagínate que vos vas por la calle y alguien te dice, ay, papito, pará, yo no soy tu papá. Ahora, te lo dice tu hijo, te da una ternura. Te lo dice otro, le agarra un ladrillo y se lo apunta atrás de la oreja. ¿Qué te pasa? Bueno, imagínate Dios, que aparezca uno cualquiera y pretenda hacerse el canchero o pretenda tener cercanía con Dios. A Dios le molesta. Pero nosotros ya somos hijos de Él. Entonces, este Espíritu nos permite, subrayar en tu Biblia la palabra permite, te permite decirle papá querido. Y dice algo más, es este mismo Espíritu el que nos
asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Y cómo sé que soy hijo de Dios? Y qué sé yo, no te puedo mostrar una prueba de ADN, pero mi espíritu lo sabe. ¿Y cómo lo sabe? Porque el Espíritu de Dios le confirma a mi espíritu. Y yo sé que soy hijo de Dios. Y después dice algo más impresionante en el 17. Y si somos hijos, somos herederos. Sí, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya. Mirá en Colosenses 1:13 dice que Él, Dios, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esa es la adopción. Esa es la adopción. Nos sacó del reino de la oscuridad con un padre que teníamos, el padre de este mundo, que se llama Satanás, que es padre de mentiras, padre de perdición, padre de pecadores. Nos sacó, nos trasladó de esa casa y nos trajo a la casa de Dios. Nos sacó del reino de las tinieblas para ponernos en el reino de su amado Hijo. Adopción. Ya somos. Ay, ¿ahora qué tengo que hacer para ser hijo acá? Ya está, ya sos. Ya fuiste adoptado. Por eso el Espíritu Santo produce en nosotros una metamorfosis, una metanoia, una transformación. Ya no nos gusta lo que nos gustaba antes, ahora otra cosa. Ya no adoramos lo que adorábamos antes, ahora adoramos a Dios. Ya no vivimos como vivíamos antes, pero no es que lo hacemos para ver si logramos que nuestro Padre nos adopte. Lo hacemos porque ya hemos sido adoptados, hemos sido trasladados y ahora hay una transformación dentro nuestro. Somos linaje. Rompemos con herencias de maldición, de condenación, herencias de pobreza, herencias de tristeza, herencias de carnalidad, de soberbia, de envidias, de contiendas, de lascivias. Esa es la herencia que nos correspondía en el reino donde estábamos. Pero ahora la herencia nueva que tenemos es una herencia de bendición, de gozo, de prosperidad, de paternidad en Dios, una herencia de abundancia, una herencia de servicio al prójimo, de amor. Hebreos capítulo 1, el escritor de Hebreos, posiblemente Bernabé, dice en capítulo 1, versículo 3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él, o sea, Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, ¿de quiénes? Nuestra, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. ¿De quiénes? De los ángeles, por supuesto. Entonces dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? Fíjate, dice, Dios es Dios, ¿no? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Hijo se despojó de ser Dios. Dijo, dejó todo, dejó su gloria, se vistió como uno de nosotros, un simple mortal, y vino a la tierra. Pero a causa de su obediencia, a causa de que hizo las cosas que tenía que hacer y que pagó obedientemente los precios de todos nuestros pecados, ahora Dios lo sentó al lado de la majestad del Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice, y le dio un nombre más excelente que los ángeles. Porque los ángeles nunca pudieron llegar a ser hijos, pero Él es hijo. Dice, ¿o acaso dijo a alguno de los ángeles, tú eres mi hijo? No, tú eres un ángel. El poder que significa ser hijo. Cuando leemos que hemos sido adoptados como hijos, entonces nos damos cuenta del poder que esto tiene. Sí, te estoy diciendo que vos sos
hijo y tenés para Dios, estás en más estima que los ángeles. De hecho, si seguís leyendo este texto, al final vas a ver que dice que hay ángeles preparados para ministrarnos a nosotros y sobre los cuales Dios también nos dio autoridad. Pero ese es un tema interesante para charlar en otra oportunidad. Entonces, que somos linaje, no es algo que lo tenemos que pasar así porque decir, bueno, yo voy a la iglesia, ahora me hice cristiano, me dijo una vez uno, me hice cristiano, ¿qué te hiciste? ¿Qué? ¿Cómo te hiciste cristiano? ¿Sos seguidor de Cristo o no sos? ¿Sos un hijo de Dios adoptado o estás en la vereda enfrente? Y cuando digo vereda enfrente no lo digo viéndote como un enemigo o un adversario, digo que todavía no estás acá. Te amamos y oramos para que puedas ser trasplantado vos también del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero o sos o no sos. El otro día alguien del equipo de aquí, de la iglesia, me hizo una pregunta muy interesante. Me dijo, Cristian, ¿se puede perder la salvación por pecar? Y el tema es un tema muy interesante que llevaría un tiempo largo charlarlo y leer. Hay varios textos que afirman esto, pero la respuesta tenía que ser rápida y entonces le dije, no se pierde la salvación por pecar. La salvación se pierde por dejar de seguir a Jesús. Claro, es una simplificación, pero esa es la simplificación más perfecta de lo que dice la palabra. Porque no puedo perder la salvación por pecar, porque no me la gané por no pecar. No me la gané por haberme portado bien y no pequé, entonces me la gané. Y como me la gané por no pecar, ahora que peco me la sacan. No. Y además, cuando Cristo pagó por mis pecados, pagó por los pecados que yo todavía ni siquiera había cometido. Los pagó anticipadamente, por lo tanto, los pecados que posiblemente en algún momento puedo llegar a cometer, ya están pagos, ya están saldados. Ahora, están saldados mientras yo esté caminando atrás de Cristo. Me caigo, me levanto, sigo caminando atrás de Cristo. Pido perdón cada vez que me doy cuenta que me equivoqué y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando dejo de seguir a Jesús, entonces ya todo lo que Él pagó por mí ya no tiene efecto sobre mí y pierdo la salvación. Entonces vos me dirás, bueno, entonces si estoy siguiendo a Jesús, ¿tengo permiso para pecar? No. Porque si pensás que tenés permiso para pecar, evidentemente no estás siguiendo a Jesús. Y si estás siguiendo a Jesús, ya no te interesa pecar. Ahora, puede ser que la pifies seguramente, como hacemos todos. Por eso digo, la salvación no se pierde por pecar, sino se pierde por dejar de seguir a Jesús. ¿Quedó claro, no? Sos linaje. Venís de tu Padre que está en los cielos y tu herencia es la herencia divina. Punto número 2. Escogidos. Porque dice linaje escogido. Pedro otra vez recoge este concepto del Antiguo Testamento, porque dice en Éxodo 19:5, que lo habíamos leído antes, pero ahora vamos a volver a leerlo en la versión 60 para que quede más claro. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán, te había leído, si me obedecen en todo, serán mi pueblo especial. Él toma ese concepto. Isaías 43:20 dice el Señor, me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber, atento acá, a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. En el Antiguo Testamento, Dios habla todo el tiempo de un pueblo escogido, un pueblo elegido.
En Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, dice, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. La palabra santo específicamente significa apartado, separado, como si fuese reservado, podríamos decir. Un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Mira qué lindo el 7. Dice, el Señor se encariñó contigo y te eligió. Se encariñó contigo, ¿qué dice? Y te eligió. Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Hay varios textos más en el Antiguo Testamento que hablan de que Dios había escogido un pueblo, lo había elegido. Ahora, otra vez el apóstol Pedro está diciendo, todo ese pueblo que Dios había escogido, no lo vio, no lo reconoció. ¿Se acuerdan que el propio Jesús lloró sobre Jerusalén? Dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces los quise juntar como la gallina junta los pollitos? Dice, como la mamá que viene y dice, ¡hey, acá está mamá! Y se le reúnen todos los pollitos alrededor. Dice, no, ustedes no la entendieron. Pero el apóstol Pedro toma esos textos y dice, ahora sí, ahora ustedes son el linaje escogido. Este pueblo del que el Señor se encariñó. Y usa la palabra escogido, elegido. Todos los que hemos oído el mensaje del Evangelio y hemos escuchado la voz del Espíritu Santo llamándonos y hemos venido arrepentidos a los pies de Cristo, ahora somos parte del linaje de Dios. Ya somos linaje y somos escogidos. Y quiero hablar también porque nos escoge como especial tesoro, pero no porque nosotros fuésemos más que nadie, porque no se trata de nosotros, se trata de una acción amorosa de Dios. Pero también quiero que entendamos esto, que cuando habla de escoger, tampoco es como que Dios hace un tatetí. Entonces hace un tatetí y dice, este sí, este no, tatetí, suerte para mí, este va a ser salvo, vos no, vos afuera. No se trata de eso, porque la Biblia nos dice en varias ocasiones, por ejemplo, Hechos 10, 34, lo mismo dice en Gálatas 2, 6, lo mismo dice en Efesios 6, 9, que en Romanos 2, 11. Te leo la de Romanos 2, 11, que es el más cortito. Dice, con Dios no hay favoritismos. ¿Viste? Con Dios no hay favoritismos. Léelo después. Después te dejo el QR para que tengas todos estos textos y si no llegaste a anotarlos, los puedas leer. Con Dios no hay favoritismo. Entonces no es que Dios elige a uno porque este es mi favorito y aquel no. Dios vino a salvar a todo el mundo. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que cree, todo el que cree, no se pierda. Él vino para todos. Entonces, ¿por qué habla de escoger? Bueno, mira, yo podría graficarlo de esta manera. Vos imaginate que hay un montón de gente perdida, ¿no? A espaldas de Dios, caminando a espaldas de Dios, va caminando hacia un gran precipicio. Haz esta imagen en la cabeza. Una enorme cantidad de gente perdida, caminando ciegamente hacia un precipicio. Y entonces Dios los llama, le dice, ¡hey, a todos! No vayan al precipicio, ahí está la perdición, vengan hacia mí, que acá está, yo les quiero dar una buena vida, quiero darle libertad, quiero darle, etcétera. Grita, llama. Y entonces un grupo de esos se da vuelta, escucha, todos escuchan, por eso la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque todos escuchan el llamado, pero algunos siguen tercamente caminando y otros se dan vuelta. Y esos vienen. Esos escucharon el llamado y vienen. Y ahora
Dios tiene dos opciones, o Jesús, el que llama, tiene dos opciones. Opción A, dice, oh, mira quiénes vinieron, justo los más salames, podés creer, mirá, hubiese venido aquel, no, mirá que, oh. Esa es la opción 1. O la opción 2 es, sí, yo elijo a todos, los acepto a todos estos que decidieron volver, los elijo quererlos. Ahora que dieron la vuelta, elijo quererlos, los elijo yo también. No solo me eligen esos a mí, yo también los elijo. Y entonces dice la palabra del Señor que somos escogidos. ¿Viste? Porque es distinto. Hay gente que dice, ay, si yo trabajo de tal cosa, ¿es el trabajo que vos elegiste? No, es lo que conseguí. Ah, bueno, está bien. Y si tuvieras que elegir, no, elijo. Ahora, distinto es cuando vos decís, sí, encontré un trabajo que es lo que a mí me gustaba. Yo lo elegí y el trabajo me eligió a mí. Gloria a Dios. Ahora, nosotros escuchamos el llamado, pero también Dios nos eligió. San Juan 15:16 nos afirma esto. Dijo Jesús, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y mirá lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué me contás? Este Dios que nos llamó, nos eligió. No lo tenemos que convencer para que nos quiera, porque ya nos amó desde antes. Y nos elige. Nos adoptó, pero nos elige. No es, oh, bueno, es lo que había. No, nos elige. Y por supuesto sigue llamando a todo el resto para que cualquiera que se dé vuelta y venga a Cristo, Él lo pueda elegir también. Hemos sido elegidos por Dios para ser amados, para ser adoptados como hijos, para ser herederos y mucho más. Voy a parar acá. La próxima vamos a seguir con lo que dice el texto. El texto sigue diciendo real sacerdocio. Vamos a ver qué implica eso. Nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen sus obras maravillosas.